mí un honor estar hoy aquí con ustedes en esta tarde-noche. Para nosotros ya es casi noche acá en Cancún. Y muchas gracias por la invitación. Hoy, en estos pequeños minutos, les voy a hablar de un tema muy importante. Y sobre todo vamos a hablar de alguien. Yo le llamo alguien porque es un ser vivo. Vamos a hablar de los árboles, pero de los árboles en la ciudad. Para iniciar, tenemos muy poquito tiempo. Este es un tema que se presta para muchos otros subtemas y que nos podemos pasar horas platicando esto porque es un tema que me apasiona, pero además no es un tema que se trate muy a menudo. Los árboles los vemos como cualquier objeto cuando en realidad es un ser vivo. Y miren, este soy yo, me encanta a mí dar conferencias, soy speaker certificado, mis conferencias son del cuidado del medio ambiente. También como en la presentación bien lo dijo el licenciado, he promovido algunos convenios y leyes porque no nada más es proteger o tratar bien al árbol con las podas como debe de ser hacer, pero hay que ver que quede protegido contra los desarrolladores. Ustedes como esta próxima maestría, ojalá que esto les sirva para que no se olviden de darle lugar al hacer planes de ordenamiento territorial, que no se olviden de los árboles. Pero también no solo me dedico a dar conferencias y a ver cuestiones administrativas, sino que también trabajo con ellos, los conozco, los siento y les hablo también. Esta es parte de mi trabajo, reforestar las ciudades para mí ha sido un privilegio y aparte es mi pasión. Entonces, hay otra cosa también, que soy risoterapeuta y como tal he tratado de incluir parte de la risoterapia que yo doy. Estoy poniendo mi teléfono, no voy a pasar. Estoy tratando de inculcar, ¿sí? Y de mezclar estas dos pasiones que tengo, la risoterapia y la arboricultura. Para muchas personas a veces es desconocida esta palabra arboricultura, es la cultura del árbol. Y nosotros los arboristas, yo soy arborista certificado, una vez que nos certificamos como arboristas, tenemos la obligación y el deber moral de velar por los árboles en la ciudad. Pero los arboristas nos dedicamos a que los árboles convivan de manera efectiva con la infraestructura urbana y que la infraestructura urbana no dañe el árbol, ni el árbol esté dañando infraestructura, levantando alquetas, metiéndose en cañerías, en partes húmedas. Este soy yo, este soy yo, y les comento esto porque de aquí pueden surgir, una vez que ustedes saben a qué me dedico, pueden surgir algunas preguntas, algunas dudas o algunos comentarios. Esta foto de arriba a la izquierda que ven ustedes es una foto de en marzo pasado, antes de que nos encerraran por la pandemia. En Querétaro, se realizó el Campeonato Nacional de Trepa y Poda de Árboles Monumentales y yo les hago en estos eventos y en otras dinámicas de integración y de activación para que ellos inicien esta actividad tan bonita de poda de árboles monumentales con toda la actitud y sobre todo con buen estado de ánimo. Me invitan cuando son esta clase de eventos, aparte de como arborista, pues actuar como juez, etcétera. Y abajo tengo yo un taller también que se llama La magia de la risa para crear conciencia ambiental. Y también doy ese taller. Entonces mezclo mis dos pasiones ahí y las disfruto pues obviamente al doble. Ese soy yo. Les digo, para las preguntas, y como arboristas también influimos, quise ponerles este caso de inicio, porque este es un árbol monumental, árbol milenario que estaba en la ciudad de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, y vean el tamaño del tronco que tenía, el ancho del tronco, y resulta que colapsó porque un borracho le prendió fuego así hace 10 años y se le quemó todo su interior, entonces colapsó con el peso de tanta bromelia, por ejemplo, y orquídea que tenía arriba, pero estaba vivo y aún así, pues por el peso colapsó. Esta es parte de su tronco, el tronco se ve hacia allá, hacia atrás, y fuimos a hacer un dictamen. Y a lo mejor a ustedes les va a interesar porque como
arquitectos y con su próxima maestría, lo que propusimos ahí como Asociación Mexicana de Arboricultura fue que se levantara esta parte del tronco monumental, pero en el centro meterle un alma de cemento. Todo el centro de los árboles siempre es la madera dura, ¿sí? Y propusimos meterle un alma de concreto, sentar el tronco y ahí meterle injertos del mismo árbol. Es un pitch o parota, como le dicen acá. Entonces ahí combinamos conocimientos de arboricultura, ahí estuvo un arquitecto, estuvo un ingeniero, combinamos todo y propusimos que ese árbol se parara, obviamente con una grúa monumental, y se le metiera un alma de cemento obviamente, de concreto, y el árbol iba a quedar parado y se le iban a meter injertos para que otra vez volviera a retoñar el árbol. Se puede, o sea, son técnicas de arboricultura muy interesantes, pero en este caso lo combinamos con materias de arquitectura y de ingeniería. Miren, de lo que vamos a estar hablando hoy en estos minutos es del ser vivo más grande y viejo que hay en la Tierra, que son los árboles. Y el árbol es una maravilla de la naturaleza, en forma natural, conviven perfectamente entre ellos. Y algunos significan mucho para algunas civilizaciones. En nuestra región, en la península de Yucatán, el árbol sagrado de los mayas es la ceiba. Y todavía existen muchos árboles monumentales de esta creencia religiosa para ellos, porque ellos creían que este árbol era el que unía el inframundo, que es abajo, o el infierno. En la parte central es donde estamos nosotros en la tierra, en el tallo, y en la parte superior era el cielo. Entonces, era el árbol sagrado de los mayas. Pero también hay otras, no solo connotaciones religiosas, sino que algunas leyendas, como la misma ceiba que decían que es la Extabay, o la de abajo, que es la leyenda del Chacay y el Chechén, que eran dos hermanos que pelearon por un castigo. Siempre donde vemos un Chacá, en el monte nativo, cerca hay un Chechén, estos dos árboles así. Entonces, hoy vamos a hablar de lo importante que es conservar estos árboles, de lo importante que es arborizar y cómo hacerlo en estos minutos. Ojalá que les sirva de algo y que de aquí salgan ustedes con ganas de ver y de mirar de forma diferente a los árboles, como un ser vivo, como lo que son. Y vamos a hablar de los árboles, pero en la zona urbana, no los que están en la selva ni en el monte. En la zona urbana son los árboles que han ido sobreviviendo, los que han ido quedando, y muchos de ellos son reforestados. Este árbol a mí me encanta, es un árbol de ceiba, está en la ciudad de Mérida, Yucatán, y esta foto la pongo de ejemplo porque vean la magnitud del tallo, lo monumental que es ese árbol, y no ha dañado desde hace muchos años que yo lo visito, no ha dañado nada de su entorno. Entonces, los árboles en la ciudad es el último contacto que tenemos con las demás especies, con la vida silvestre sobre todo, porque dentro del árbol se forma una comunidad de otro tipo de animales, de aves, de otro tipo de vegetales como orquídeas, etcétera. Pero aparte de no solamente un árbol, nos da muchos servicios ambientales. En la ciudad nos proporciona muchos servicios que lo vamos a ver en un momento. Los árboles han sido estudiados desde hace mucho tiempo, y aquí hay varios arquitectos y hay una especialidad, una materia que se llama arquitectura arbórea. En el mundo existen en la naturaleza 23 modelos arquitectónicos de los árboles, entonces es algo que sí está estudiado. Los árboles tienen 15 sentidos, nosotros tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, y los árboles tienen 15. ¿Y saben de qué orden son esos sentidos que tienen los árboles? Aunque a veces muchos no nos detenemos a admirarlos y a verlos como deben de ser, como seres vivos, son del orden sensorial. Tienen 15 sentidos del orden sensorial, entonces quiere decir que sienten y reaccionan.
reaccionan a la luz. Muchos de nosotros cambiamos una maceta en nuestra casa o nuestras mamás, nuestras esposas, y resulta que ya no le gustó el nuevo lugar porque ya no estaba junto a la ventana, ya no le da la misma intensidad de luz y se pone triste. Entonces reaccionan a la falta de agua, a la sequía, al exceso de agua. Algunas plantas, como la mimosa púdica, reacciona cuando la tocamos y se contrae. Entonces, los árboles se ha estudiado y tienen 15 sentidos de orden sensorial. Reaccionan ante factores externos, lo que a muchos de nosotros nos falta. Tengo una compañera arborista que ha documentado 86 servicios que nos brindan los árboles en la ciudad, tanto económicos como de salud, y sobre todo, todos estos beneficios nos crean confort. ¿Sí? Ustedes saben que desde la primaria nos dicen que los árboles son los que producen oxígeno, las plantas, pero aparte los árboles en la ciudad nos ayudan a capturar el CO2. El CO2 que producimos nosotros mismos, el CO2 que producen las industrias, el CO2 que producen los carros, etcétera. Puse aquí unos 20 servicios nada más, aparte de que monetariamente nos ayudan en las ciudades donde hace mucho calor a bajar la temperatura. Pero lo que estamos haciendo es esto. Así construimos en la mayoría de las ciudades de nuestro México, construimos estas casitas también, ¿sí? Construimos estos fraccionamientos donde había árboles en esta parte. Yo no sé por qué, a mí sí, por eso traté de trabajar mucho, casi durante 8 años en que se hiciera primero una iniciativa de ley de protección de árboles urbanos, que afortunadamente hace 2 años ya se publicó. Entonces ya hay una ley que los protege, pero sobre todo que castiga a quien haga este tipo de construcciones. Ya a partir de que se publicó la ley, se está trabajando ahorita en el reglamento para proponer muy bien las sanciones. Si ven ustedes aquí, es un domingo, hay 4 carros, 4 vehículos, 5 en todo este espacio, que son como 2 hectáreas. Entonces, ¿por qué no dejar en estos espacios, ustedes que van a manejar mucho el ordenamiento territorial, que son arquitectos o ingenieros, esto ya no se debe permitir, ya no hay que hacerlo, va contra nuestro propio confort en la ciudad. El problema es que no nos sentimos bien en el lugar donde vivimos. Ese es el problema. Pero seguimos haciendo esto. Esto es Cancún visto desde arriba. Seguimos haciendo esto, celdas de calor. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué pasa cuando empieza el problema de las celdas de calor? Bueno, pues hay aumento de temperaturas hasta de 20 grados, cuando debieran de quedarse árboles monumentales para que nos den sombra natural, pero se hace esto. Sin ningún árbol donde era selva nativa, pudiendo dejar árboles entre los cajones, trazar los cajones de estacionamiento en base a que se queden los árboles ahí. Este es un estudio que hice precisamente que sirvió de base para la ley, para proponerla. Debajo del único árbol que quedó acá en esta plaza que les comenté hace rato, había 29.2 grados centígrados y 53% de humedad relativa. Y nos movimos y nos fuimos yendo hacia la plancha de cemento y la temperatura de 29 grados aumentó hasta 45.8 grados. ¿Se imaginan recibir 45.8 grados centígrados? Pero no solo eso, la humedad relativa baja, o sea, se siente un calor que te ahogas. Entonces, todo esto provoca este sol directo, que la temperatura aumente. Cuando no es plancha de cemento, es de chapopote, el ozono se incrementa, hay aumento de la temperatura, pero sobre todo también, ¿sabes qué? Hay un cambio en el estado de ánimo de las personas. La mayoría de nosotros reaccionamos negativamente cuando sentimos mucho calor. No nos sentimos bien, nuestro estado de ánimo cambia, nos ponemos de mal humor, nos da coraje de todo cuando sentimos mucho calor porque no nos sentimos bien. Son problemas por la deforestación, por que no tenemos los árboles suficientes en nuestra ciudad. Pero aparte de tener sol directo, se convierten estas planchas de cemento en un recipiente de agua, porque obviamente lo que ustedes están viendo ahí no hay nada de filtración, nada absolutamente.
¿Y qué va a hacer todo este receptor de agua? Va a formar más escorrentía en las calles, va a saturar las coladeras y ahorita van a ver un fenómeno que sucede en Playa del Carmen. Hay más vandalismo en esta plaza, siempre hay vandalismo. ¿Por qué? Porque la gente nada más llega rápido y se mete al centro comercial, entonces está muy solo. Y los vándalos aprovechan cuando llega una señora, una ama de casa a sus compras, y como está muy sola toda esta zona, siempre hay vándalos ahí asaltando. Ya la agarraron. Miren, esta que ven aquí es el árbol de la foto que les presenté, solamente la base, el tallo. Entonces, aquí se imaginan ustedes toda esta sombra que genera un solo árbol, y en una ciudad con tanto calor como Mérida, esto es la gloria para este tipo de lugares, y sobre todo después de esto hay un ahorro considerable en el aire acondicionado, porque al estar sombreado todos estos locales, gastan menos aire acondicionado. Vean la sombra que genera ese precioso árbol en Mérida. A mí me encantan. Otro de los beneficios que tenemos nosotros, que recibimos de los árboles en la ciudad, es que los árboles captan el agua de lluvia, pero con sus raíces la ingresan al subsuelo. Funcionan como una pequeña bomba de absorción. Esos son los árboles en la ciudad. Nos dan muchos beneficios. Esto es Playa del Carmen en una foto que me encontré en internet, pero esta foto sí es verdadera. Esto sucede cuando toda la escorrentía de esas planchas de cemento, toda la escorrentía de los camellones, porque ya no hay árboles que filtren en el agua de lluvia se mezcla con el agua negra, con el agua de los desechos sanitarios, y va a dar hasta la playa por un exceso de agua en todos los ductos y cañerías que había en la ciudad, que unas eran para aguas negras y otras para agua de lluvia, pero por el exceso y que hay muy poca filtración ya en la ciudad. Entonces, esto es lo que provoca. Imagínense toda esta porquería llegando a las playas. Esta es una de las playas en Playa del Carmen. Aquí hemos acabado nosotros en Quintana Roo con toda esa franja de manglares que teníamos a lo largo de la costa, y eso ha provocado que los huracanes nos lleguen más fuertes. Este es el estacionamiento del Parque de Xcaret, y ahora que fue lo del huracán, muy pocos árboles resultaron dañados porque entre ellos mismos formaron una cortina de viento. Entonces reducen la velocidad del viento. De esta forma, ya sea que lo obstruyan, ya sea que lo desvíen o ya sea que lo filtren a través de sus ramas, pero reducen la velocidad del viento, absorben y bloquean el ruido, sobre todo en las avenidas, el ruido de los carros, de los claxon, etcétera, absorben el ruido también. El tejido vegetal, ¿de qué forma lo absorben? El tejido vegetal amortigua esas ondas sonoras, y más cuando el follaje es denso, el ruido de los vehículos es atenuado por los carros. Todo esto que estamos viendo es para que de repente ustedes vean, como les comenté, los árboles de otra manera, y que vean lo necesario que son en la ciudad y que debemos de conservarlo. Otros aspectos positivos de los árboles, bueno, pues dan privacidad, ocultan vistas desagradables, y esta palmera a mí me gusta, pero sobremanera. ¿Por qué? Porque me imagino esta casa blanca, tipo, no sé, como mediterráneo, los arquitectos sabrán, pero imagínensela sin esta palma real monumental. ¿Qué sería de esta casa sin esa palmera? Esta palmera es la que le da la vista, no las ventanas, no la fachada. Lo que la hace un conjunto verdaderamente estético es esa palmera. Entonces, en Estados Unidos es muy valorado el arbolado, los árboles que tienen las propiedades, porque aumentan el precio de la propiedad, y aquí parece que no hemos entendido eso. ¿Qué es lo que hacemos? Estos, puedo mencionar el nombre, es Sam's y es Walmart. Estos centros comerciales, cuando se establecen en cualquier ciudad,
porque tienen el mismo tipo de construir, el mismo sistema, ya lo traen ellos, arrasan con todo donde van a construir y arrasan con todos los árboles del futuro estacionamiento. Y luego, ¿qué ponen? Ponen arbolitos de, aquí dejaron uno que otro, pero ponen árboles de menor altura y ponen estas lonas que para nada sirven. Si bien da sombra, pero no reducen la temperatura. Entonces, ¿por qué no dejar? Es lo que les decía. Y dentro de, si se ve el tema de ordenamiento territorial, hay que tomar muy en cuenta todo esto. O sea, conservar lo que tenemos es más fácil que volver otra vez a replantar. Miren, esta es aquí en Cancún, esta plancha de cemento. Aquí cuando yo llegué con mis hijos pequeños hace 30 años a Cancún, era el lugar de paseo de los cancunenses. Y le rentaban a los niños, le rentaban bicicletas, le rentaban carritos de pedales y eran muy felices. Bueno, uno también, pero ahora resulta que es una plancha de cemento desde hace 10 años, eso fue casi cuando lo inauguraron, y nadie se aparece por ahí, nadie se atraviesa, más que en las noches se ponen unos puestos, pero aún en la noche se siente el calor que absorbió toda esa plancha de cemento durante el día. Pero aparte, ese calor que absorbe lo irradia hacia los vecinos, hacia la gente que vive en los edificios. Pues esa gente está gastando más en aire acondicionado. Vean, aquí está el mismo parque, aquí 3, 4 personas sentados. ¿Quién va a querer comer ahí en esos puestecitos? Al menos yo no. Esta foto también a mí me gusta mucho, es la forma en que estamos creciendo, es la forma en que estamos haciendo los nuevos fraccionamientos aquí en el sureste y casi en todo México, porque privilegiamos el metro cuadrado para construir. Pero ¿por qué no conservar los árboles en lo poco que tenemos? Aquí yo les comento y les pregunto cuando pongo esta foto en una de mis conferencias, si son observadores, están viendo qué hora es. Les voy a decir algo. Por la sombra, el sol está exactamente encima de los chamacos. Ninguno de los niños está proyectando una sombra. Entonces quiere decir que está, yo creo aquí eran las 12 del día, 12:30 más tardar. Los niños jugando a esa hora y es el parque que les hicieron los desarrolladores. Es el parque que tienen los niños para jugar. Entonces eso va en contra de todos los derechos humanos a la hora de construir. Es donde debemos de ponernos a pensar y de influir nosotros como profesionistas de que esto no puede seguir pasando. No podemos seguir construyendo así. Y aquí empezamos ya. ¿En qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hacer? Bueno, una premisa en arboricultura para empezar es que debemos de plantar, esto lo voy a repetir ahorita, ya voy casi a la mitad, debemos de plantar el árbol adecuado en el lugar adecuado. Si a nosotros nos falla eso, desconocemos qué tanto va a crecer el árbol cuando sea adulto, qué tamaño va a tener, qué ancho de copa, cómo van a crecer sus raíces. Si lo desconocemos, ahí va a haber muchas fallas, pero desgraciadamente a futuro. Vean, por ejemplo, esta ceiba está en Playa del Carmen, es un árbol monumental, pero está en un camellón muy estrecho y la misma se ha ido adaptando, los camiones le han cortado ramas laterales para poder pasar y se ha ido adaptando y le quedaron 2 ramas, una para cada lado en dirección del camellón. Se adaptó. Esto es en la avenida 10. También vean el tamaño del recipiente de estas que se llaman palmas reales, crecen monumentales. Obviamente se han estado muriendo, quedan ya muy pocas de esas originales por no plantar el árbol adecuado y no darle el mantenimiento que debemos de darle porque es un ser vivo, pasó lo que pasó en estos 2 huracanes que tuvimos en Cancún. ¿A qué se debió que cayeron tantos árboles? Similar a un huracán. Yo ya viví aquí cuando llegó Wilma, acababa de pasar Gilberto, pero en Wilma que yo recuerde no hubo tanta destrucción porque igual pues no había árboles tan monumentales. Pero ¿por qué se cayeron tantos árboles ahora que llegó el huracán? Se cayeron por 2 cosas. Este que está aquí, es una ceiba, pero no tiene anclaje. La de arriba a la izquierda es una ceiba, es un árbol nativo,
pero no tiene anclaje. Y el de la derecha también es otro árbol nativo, pero no está bien anclado. Ahora, la falta de mantenimiento, si ustedes ven en estos dos árboles, son Ficus benjamina, no son árboles nativos. Los árboles nativos, cuando son correctamente plantados o instalados, tienen esa cualidad de que sus raíces se vayan hacia el subsuelo, se llaman raíces freatófilas. En estos dos casos que estamos viendo aquí en las diapositivas, la copa está muy densa. Entonces, si nosotros sabemos que el árbol no tiene buen anclaje porque está sobre laja, sobre piedra, entonces lo que tenemos que hacer para que se mantenga en un buen estado y no lo derriben los vientos que normalmente cada año hay aquí en la península de Yucatán, tan fácil, hay que hacerle una poda de aclareo. Se le quita no más de la tercera parte al árbol y ciertas ramas se podan, otras no, se queda la misma estructura de la copa, pero el viento pasa a través de ella, porque ya no está tan densa como el árbol de aquí abajo, por eso se cayó. A pesar de que tenía buena raíz, estaba buen anclado, pero su copa era muy densa. Entonces el aire no pasó a través de ella y lo tiró. Esta es una escuela que estamos ahorita trabajando. Entonces, los árboles en Cancún, aquí en Quintana Roo, ahora con estos huracanes se cayeron por dos cosas. Una, muchas especies no son nativas y las especies introducidas no tienen esa cualidad de anclarse hacia abajo. Son varias especies, Ficus benjamina, lluvia de oro, framboyán y almendro, sobre todo eso se cayeron. Y los nativos que se cayeron es por falta de mantenimiento. Entonces, falta de darle un seguimiento a este bosque urbano que tenemos. Luego, cuando plantamos árboles nativos, por ejemplo, como este es un siricote, pero los podan, aquí normalmente están hechos bolita, y ahorita se ven unas ramas salidas, pero los dejan chaparros, los dejan como bolita, entonces este es un árbol que les puede dar sombra, ¿por qué no dejarlo? O sea, parte de todo esto es la ignorancia de quienes toman decisiones, de quienes dan la orden de podar, de quienes contratan, y lo malo que quienes hacen estos trabajos creen que lo están haciendo bien, creen que así está bien, dejarlos todos desmochados, dejarlos podados. Otra de los horrores que yo les llamo es encalar. Nunca encalen un árbol, a menos que sea un árbol frutal. Ese sí, porque este, ahí sí es benéfico para ellos, pero los árboles en la ciudad no se encalan, es indicador de baja cultura. La cal no le sirve de nada a los árboles, al contrario, cuando cae hay un cambio de pH y el árbol deja de absorber ciertos nutrientes, sobre todo el fierro ya no es absorbido y el fierro es parte de la molécula de la clorofila. Entonces empieza a haber lo malo de esto, ¿saben qué es? Que el ciclo de vida de los árboles puede ser de cientos de años y el de nosotros no. Entonces, el daño que le causamos a los árboles posiblemente se vea hasta unos años, 10, 20, 30, 40 años, no sé. Pero por lo pronto empieza a haber clorosis, empiezan a verse desnutrido y su crecimiento se detiene cuando hay exceso de cal por pintura. Eso está comprobado. Aparte con la cal, tapamos unas estructuras que se llaman lenticelas, por las que hay un proceso de respiración, entre comillas, del árbol. Entonces, estamos tapándole una parte de su proceso normal y ya el árbol no crece como debe de ser. Una vez que encalamos un árbol, muy rara vez hace su crecimiento normal. Las palmeras hay un efecto de estarlas encalando que se llama punta de lápiz. Si llevaban el tronco de 35 centímetros de diámetro la palmera, cuando las empezamos a encalar, se abusa la punta, y empieza a ser como punta de lápiz. Entonces queda muy débil la parte del cogollo donde salen las hojas y son palmeras propensas a que se vayan a caer con el efecto, con los vientos de un huracán. Entonces, los árboles no se encalan, se mantienen así. Los árboles tienen, creo que es la que sigue, tienen su tronco como debe de ser. A mí me encanta, por ejemplo, el tronco de una palma real porque es la que ven abajo a la derecha,
forma unas líneas blancas y el tronco se ve como si fuera hecho en partes. Entonces, si vemos el tronco del árbol en sí, todos los árboles tienen una cualidad. El de abajo a la izquierda parece una pintura rupestre, el de arriba a la izquierda es una ceiba joven, no se diga de los álamos o banyan tree que tienen troncos múltiples y son hermosos. Entonces, ¿por qué encalarlos? No hay que encalarlos los árboles, les causa mucho daño. Nosotros como Asociación Mexicana de Arboricultura publicamos estas fichas. Publicamos estas fichas precisamente, no solamente recomendamos, no solamente nos ponemos en contra de estas prácticas, sino que también damos estos consejos a todo el mundo. Estas las publicamos ya en internet, están en la página de la Asociación Mexicana de Arboricultura, las promovimos con los municipios, aunque después ellos les pongan su logo, no importa, pero ya estamos nosotros. Esta es otra que ahorita se puso de moda después del huracán. Algunas asociaciones, algunos políticos que jamás participan, pues ahora resulta que son líderes de la reforestación, quieren reforestar, etcétera. Entonces, no podemos darles asesoría a todo. Publicamos estas fichas que son excelentes, están sencillas. Este es de cómo plantar, ¿sí? Cuándo plantar. Y aquí damos algunas recomendaciones para que conozcan cómo va a ser el árbol cuando adulto, porque lo que les comenté hace rato, eso es lo que nos falla. Aquí tenemos árboles no más de 25 metros de altura dentro de esta zona, de la zona norte de Quintana Roo y dentro de las ciudades. Y los más altos es el pich, el álamo, la ceiba y otro que se llama caracolillo. Y después de ahí tenemos arbustos de 4 metros que pueden ir en banquetas hasta de 6 metros, intermedios de 10 a 12 metros, que son los que deben de abundar en nuestros parques, en nuestros camellones. Y todos estos árboles que recomendamos aquí tienen su altura y su ancho de copa. Pero aparte, son árboles nativos que requieren muy poco mantenimiento, pero eso sí, hay que darles su poda de aclareo porque si no se nos van a caer si viene un huracán, aunque estén bien sujetos abajo. Aquí, por ejemplo, estamos recomendando lo que yo les decía. Primero la poda de limpieza o poda sanitaria. Ahora después del huracán quedaron la mayoría de los árboles con ramas secas, ramas enfermas, ramas quebradas. Entonces hay que hacerle su poda de limpieza y ponemos la técnica correcta de podar. Hay veces que podamos y si la gente que no sabe, pero creo que lo hace bien, si cortamos una rama a la mitad, al año siguiente ya están los retoños ahí como cola de león que le llamamos. Entonces es perjudicial hacer esto y esto lo publicamos para que la gente sepa dónde cortar, dónde está lo que nosotros llamamos arruga de la corteza y collar de la rama y si cortas exactamente donde termina esta estructura, ahí se va a formar un callo redondo, muy padre, y eso ya es, en los árboles se llama compartimentación, encapsulan la herida. Entonces, miren, para el manejo de los árboles debe de haber gente y personal capacitado. Nosotros, por ejemplo, esta ceiba la acabamos de trasplantar de donde va a pasar una calle en Puerto Morelos, nos la llevamos a una escuela. Si observan ahí, hay unos tubos de PVC que le llamamos tubos aireadores. Estos tubos aireadores sirven para que con el paso del tiempo, quien se encargue del mantenimiento, por ahí ponga el agua. Pero también nosotros le ponemos enraizador. ¿Por qué? Porque de esta forma, tanto el enraizador como el agua llega hasta el fondo de la raíz y la estamos direccionando a que se vaya hacia abajo, que ancle hacia abajo y no se vaya a extender hacia los lados. Con esos tubos, la humedad siempre la tiene en el fondo, entonces la raíz se va a ir hasta el fondo. Este método lo utilizamos mucho. Miren, aquí cuando yo les pregunto a la gente que si me dice qué estamos haciendo aquí, aquí estoy yo con uno de mis muchachos. Este muchacho es uno de los trepadores acreditados que tengo para trabajo en alturas y poda de árboles monumentales. Y como él va a trabajar en ese árbol, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahí no es deteniéndolo, ni pisándolo, ni nada. ¿Saben qué estamos haciendo ahí? Le estamos pidiendo permiso al árbol y le estamos avisando que le vamos a cortar unas ramas.
Este fue después de la primera tormenta. Este árbol se la dio hacia el edificio que ven ahí. Entonces tuvimos que cortarle casi la tercera parte de la copa que estaba hacia el edificio. Y esta parte de abajo se le descubrieron las raíces, se cortaron algunas y con una grúa se enderezó. Le pusimos unos soportes. Entonces, esta es una ceiba. Recuerdan que la ceiba es el árbol sagrado de la civilización maya. Entonces, si nosotros queremos trabajar con un ser vivo, que aparte son muchos de ellos, los árboles monumentales en la península, son árboles sagrados para la civilización maya. Entonces, cuando nosotros hacemos o intervenimos en un trabajo de estos, de trabajar con un árbol monumental, le pedimos permiso y le avisamos. Y les aseguro que así el trabajo sale excelente, nada sucede, nadie se accidenta y cuando es reubicación, el árbol sale con ganas de irse al nuevo lugar porque tú ya le hablaste, tú ya le avisaste y sobre todo le pediste permiso, le diste su lugar como un ser vivo y como alguien sagrado. Mucha gente no cree en eso. Hay dos grupos de personas aquí, de trabajadores que nos dedicamos a esto en conciencia, que nos capacitamos constantemente, que es, no por nada, pero es mi empresa y es el grupo Escaret, que hemos ido a cursos, a talleres, a todo México y eso es lo que hacemos. Miren, también como quise poner estas fotos porque, bueno, aquí hay muchos arquitectos y dentro de todo esto también nosotros como arboristas, este es un árbol que si bien está aquí en el parque del crucero en Cancún, este árbol está completamente, bueno, ladeado, no completamente, sino muy ladeado, está muy ladeado y estaba nada más agarrado con unos polines, unos palos y unas maderas, pero cada vez se iba ladeando más, entonces lo iban a talar. Y propuse que se hiciera mejor un soporte, pero un soporte que tuviera algo de artístico. Y afortunadamente fuimos escuchados por el gobierno del estado y trajeron un escultor muy famoso que es de aquí de Mérida e hizo esta escultura. Esta escultura representa al huracán Wilma y así se llama Wilma. Y es de acero forjado y en lugar de tener los palos deteniendo este árbol que seguramente se iba a caer, hizo esta estructura y ahí está. Estas fotos son porque yo he estado yendo a ver si ahora con tanta humedad de los huracanes no se había caído un poco más y está igual. Ese soporte es algo genial, es algo artístico, muy hermoso y que aparte conservó ese árbol que da bastante sombra, aunque ladeado, pero vean, una rama principal está hacia arriba y está muy extensa, da la sombra que se proyecta ahí en el suelo. Entonces, esto es algo de arquitectura, por eso me encanta a mí esta imagen, que es un soporte artístico. Miren, a veces se hacen programas, las personas quieren hacerlo de buena intención, pero aquí es donde empezamos a ver que el árbol adecuado no está en el sitio adecuado. Esto que ven aquí entre esas piedritas, es un árbol que crece bastante y se llama framboyán. Entonces, aquí alguien con buena intención quiso reforestar y plantó puros flamboyanes aquí, pero resulta que este árbol crece bastante, rompe banquetas, no tiene esa cualidad de introducirse hacia abajo, no tiene raíces freatófilas y es un árbol introducido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, aunque tengamos muy buena intención, hay que documentarse. Esto sucedió en Mérida, esta foto es de hace 15 días que fui, yo era asesor de este proyecto de Mérida Verde, hace un año lo dejé porque querían hacer una reforestación plantando 1000 arbolitos en un solo sábado, eso es imposible, sí lo hicieron, pero plantaron magueyitos morados, tulipanes, esto que ven aquí son ceibas, ¿vieron el tamaño de la ceiba donde le estamos pidiendo permiso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Imagínense, ese es el tamaño que va a crecer la ceiba. ¿Y por qué la meten en estos macetones? O sea, no entendí yo, nunca le mandé una carta al gobernador, lo conozco porque trabajé con él también en la elaboración de un proyecto de ley de conservación y protección de árboles urbanos. Pues obviamente jamás me contestaron, pero eso no se debe de hacer. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero hay que documentarse, hay que preguntarle a los expertos. Y por último, miren,
esta es mi gente. Este es un trabajo que estamos haciendo desde ayer en una escuela que ven, hay arbolitos ladeados. De este lado están algunos caídos. Entonces, como ven, cuando ustedes vayan a querer contratar a alguien para que, vamos, si ustedes tienen una mascota y necesita de una cirugía, o a veces les digo, ustedes mismos no van a ir con el carnicero. O sea, hay que darle el valor real a los árboles. O sea, los árboles no pueden ser tratados con machete, no pueden ser tratados por gente inexperta que solo va y los destruye y los desmocha. Afortunadamente hay empresas, hay instituciones que son conscientes de esto y, por ejemplo, este tipo de trabajo que hacemos nosotros, yo tengo la gente especializada, deben de ser técnicos que sepan lo que hacen, dónde hacer el corte. Este es un equipo de trabajo extraordinario que tengo, son 8 expertos solamente en el manejo de los árboles. Y como ven, la herramienta que está a los pies de los muchachos no es una herramienta, la más grande es la motosierra, que bueno, se utiliza para ramas más grandes, pero todos son sierras de mano, traen sus arneses, saben cómo tratar al árbol, saben cómo trabajar con seguridad. Entonces, se lo repito, si van a tratar de darle lo mejor al árbol, pues contraten gente experta. ¿Por qué? Porque personal que está capacitado debe de saber cómo hacer las cosas. Pero obviamente también hay la competencia, los que creen que saben, llega alguien por ejemplo, ustedes están viendo aquí, por levantar este arbolito, puede llegar alguien y lo deja todo pelón y lo para, y ya te cobró 200, 300 pesos. Nosotros no, nosotros aquí, el día de ayer se tardaron los muchachos casi todo el día porque volvimos a hacer la poseta, volvimos a hacer el espacio para las raíces, no cortamos ninguna raíz, arriba los muchachos solo cortaron ramas muertas, enfermas o quebradas y le quitaron no más del 30% del follaje, que aquí fue como el 20%, para que no estuviera tan densa la copa. Entonces, los árboles deben de ser tratados por gente que sabe. Les dejo aquí esta diapositiva